Hace ya años que el alumnado vive una doble realidad vital. Por un lado, buena parte de su enseñanza, al menos para muchos, es decimonónica. Por otro lado, cuando salen de su centro de estudio, tienen un universo de historias e historia en su ordenador o consola. Afortunadamente, esa diferencia se va acortando poco a poco con la introducción de nuevas metodologías didácticas que permiten aprovechar lo mejor de esos dos mundos. Muchos de nosotros hemos escuchado la expresión de aprender jugando. Pero, ¿qué hay detrás de algo tan simple y complejo al mismo tiempo? Nuestro invitado de hoy desarrolla el concepto de la gamificación con rigor científico. Hoy hablamos con un investigador de la Universidad de Barcelona, cuya pasión es acortar la distancia entre esos dos mundos e incluso hacerlos converger. Hoy conversamos con Dani Hurtado. Educahistoria. Laboratorio de Didáctica de la Historia. Bienvenidos a La Historia para Todos en Educahistoria, y hoy tenemos con nosotros un invitado especial, a Dani Hurtado, que ha dirigido su carrera profesional y personal hacia el juego y hacia el diseño de actividades lúdicas, con formación complementaria en Bellas Artes y en temas audiovisuales, y desde 2017 es miembro del grupo de investigación DIGES de la Universidad de Barcelona, en el cual ha colaborado con diversos proyectos en didáctica de las ciencias sociales. Es licenciado en Historia, es máster en formación de profesorado, es posgrado de guión y cine y televisión por la Universidad de Barcelona, cursa actualmente el programa de doctorado de didáctica de las lenguas, las artes y las humanidades, y es investigador predoctoral del Departamento de Didácticas Aplicadas en la Universidad de Barcelona. Buenas tardes, buenos días, Dani, bienvenido a Educahistoria. Encantado de estar aquí. Yo quería preguntarte si eres consciente, si te acuerdas, porque tu vida ha ido en torno a los videojuegos y la aplicación de videojuegos a la enseñanza, ¿no? ¿Te acuerdas del momento de tu vida en que dijiste esto ya deja de ser un divertimento, un rato para jugar, y me voy a dedicar a esto? Quiero dedicarme a esto, ¿te acuerdas? Bueno, la verdad es que yo he jugado siempre. Yo llevo jugando toda la vida y nunca lo he dejado. Y sí es cierto que ya siendo muy pequeño, siendo un niño, tenía una cierta inquietud creativa hacia los juegos. Yo recuerdo que yo en los juegos que me gustaban creaba relatos de ficción y escribía cuentos con sus personajes, ¿no? Relacionados con el universo, con el ambiente de esos juegos. Siempre he tenido esa inquietud. Y, y estando en la secundaria, en el instituto, de hecho, creé mi propio juego de rol, digamos, que era una cosa muy básica de ambientación fantástica, inspirado en Aquelarre de Ricard Ibáñez, que es el primer juego de rol que yo jugué. Y jugábamos con los compañeros de clase, ¿no? Y me iba inventando las reglas a medida que íbamos avanzando y demás. Con lo cual, un poco esa inquietud no solo hacia disfrutar de los juegos como usuarios, sino a implicarme en su diseño, la he tenido siempre. En lo que respecta al tema de la educación, a decir, bueno, pues quiero orientar mi carrera, ¿no? a esto, ¿no? A la didáctica y a la enseñanza a través de juegos. Supongo que cuando decidí hacer el máster de formación de profesorado, antes de empezarlo, en el año 2014-2015,
Recuerdo que incluso antes de matricularme tenía como claro que el TFM, el trabajo final de máster, lo iba a querer hacer sobre el juego en educación, ¿no? Sobre la gamificación, etcétera. Y por aquel entonces llegó a mis manos un libro de Inma Marín y de Esther Hierro, un libro que se llama Gamificación, un libro muy pequeñito, muy inicial, que fue el primer libro que yo leí sobre este tema de la gamificación. Y yo creo que un poco ese fue el punto inicial de decir, veo esto como algo a lo que me podría dedicar profesionalmente y sobre lo que quiero investigar más, e informarme más y trabajar sobre ello. Creo que Con fue con ese libro te dieron el flechazo, el flechazo de Cupido hacia la gamificación, ¿no? correcto. Mira, uno de los problemas que tenemos en la enseñanza, digamos, un problema estructural, es la necesidad de motivar a nuestros alumnos. Porque lo cierto es que, y más en el tema de ciencias sociales, con una sociedad tan utilitarista como la que tenemos, que parece que si no te va a servir para ganar dinero una asignatura no sirve, pues la motivación es una cosa muy interesante. Pero claro, yo he leído que el juego es una actividad intrínsecamente motivada. Es decir, que para jugar no necesitas que alguien te diga, venga, venga, juega que es muy interesante. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, exacto. Esa de hecho es su gran virtud. Es el motivo por el que la gamificación ha cogido el juego, ¿no? Se centra alrededor del juego y no de otra cosa. Porque el juego es una de esas pocas actividades que hacemos por el mero hecho de hacerla, por el mero disfrute de realizar la actividad, ¿no? Normalmente no, las cosas que hacemos en nuestra vida, si nos paramos a pensar desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, muy poquitas las hacemos realmente por el gusto de hacerlas. ¿No? Normalmente, pues si tenemos un trabajo, pues vamos porque necesitamos un salario para vivir, etcétera, ¿no? O si salimos a hacer deporte, es porque nos queremos poner en forma. Siempre hay como una recompensa externa al final, ¿no? Algo que queremos conseguir y que por ello hemos de pasar por hacer una actividad. En cambio, el juego o el baile son actividades que simplemente las hacemos por el propio disfrute. La propia actividad ya es la recompensa, ¿no? Y eso es un poco lo que significa o lo que estableció en la teoría de la autodeterminación, ¿no? Que le ocurre a los juegos, ¿no? Son actividades donde la motivación no es extrínseca, o sea, no viene de algo externo, sino que es intrínseca, viene de la propia actividad. Entonces, en ese sentido, Entonces, es fácil eh, enredar a las personas para que lo hagan, porque en principio es apetecible de por sí. no de jugar al parchís, o no de jugar a la brisca, o no de jugar yo que sé, a Minecraft, sino de utilizar el juego para aprender, ¿vale? En este caso, ¿eh? Nosotros nos estamos centrando en eso. Yo creo que en toda la parte tecnológica, y el juego tiene un gran componente tecnológico en la actualidad, mucha gente confunde el fin con el medio. Es decir, yo puedo utilizar un PowerPoint para explicar mejor el antiguo régimen o la Revolución Francesa. Pero cómo voy a explicar y qué contenidos voy a dar y para qué le va a servir a los chicos eso es el fin. El PowerPoint solo me ayuda. Y en este caso yo creo que los alumnos con los juegos debería ser igual. Y yo no sé si eso lo tienen claro todo el mundo, ¿no? Exacto, la gamificación a mí me gusta decir que es una herramienta. O sea, es una manera de hacer las cosas que siempre tiene que estar motivada por un objetivo. Yo esa frase es algo que les suelo decir mucho a mis alumnos. Yo doy clase en un máster de experiencia e interfaz de usuario en ESDI, en la Escuela Superior de Diseño de Sabadell, y ellos que son técnicos, ¿no? Que diseñan aplicaciones, que diseñan web, etcétera, siempre les hago mucho hincapié en este concepto, ¿no? La gamificación no es el fin, es el medio para conseguir algo. Cuando la gente normalmente, o en grupos o en foros sobre gamificación en los que estoy, ¿no? La gente te dice, ayúdame por favor, quiero hacer una gamificación, o he decidido que este curso voy a hacer una gamificación, ¿cómo puedo hacer una gamificación? Enseñadme, ¿no? Están quizá errando el punto de partida, ¿no? El punto de origen. Porque hacer una gamificación en sí no es nada.
Nosotros tenemos que partir de un objetivo que queramos conseguir y entonces utilizar la gamificación para conseguir ese objetivo. Y aunque el objetivo podría ser la motivación, yo normalmente intento como ir un poquito más allá. O sea, ese objetivo darlo por sentado, ¿vale? O sea, la motivación, si más o menos está bien hecha y utilizamos bien los elementos de juego, va a darse, ¿no? La motivación ocurrirá. Entonces vamos a ser un poquitito más ambiciosos y vamos a intentar conseguir otro objetivo, ¿no? El objetivo normalmente es un cambio de conducta. Es para lo que sirve la gamificación. La gamificación surgió en el ámbito de los negocios, en el ámbito del marketing sobre todo, aunque luego está extendido a muchos otros ámbitos. Pero lo que consigue, para lo que es realmente eficaz, es para provocar a través de esa motivación intrínseca que decíamos un cambio de conducta de las personas. O sea, lograr que hagan algo que a lo mejor de otra manera no harían o les costaría mucho hacer. Por ejemplo, podemos plantearnos incorporar la gamificación en nuestra aula para conseguir el objetivo de mejorar la asistencia, por ejemplo, en educación superior. O para conseguir el objetivo de que los alumnos entren al campus virtual. O que los alumnos se lean la bibliografía. ¿Vale? O que los alumnos sepan dónde está el libro clave de nuestra asignatura en la biblioteca. Tenemos un objetivo que está claro, que está acotado, que es pequeñito si queremos, pero construimos todo lo que es la actividad o la aplicación gamificada en torno a ese objetivo. Sí, sí, porque me imagino que en el juego, digamos, convencional, el objetivo es jugar. El objetivo es divertirse, que sea divertido. En cambio, en el educativo el objetivo es aprender algo, sea de competencias, o sea de contenidos, o sea de... De todas maneras, hay otra cuestión que a mí me preocupa mucho porque muchos de los antijuegos dicen que los juegos sirven para desconcentrarse mucho. Y yo creo que es casi al revés. ¿Tú qué opinas? Sobre la concentración relacionada con los Sí, sí, juegos. sobre si los juegos pueden ayudar a concentrarse o, o desconcentran al alumno. Bueno, depende del juego. Hay juegos para todo. Hay juegos que tienen la intención a lo mejor de desconectar, de despejar la mente, de relajarnos, etcétera. Y hay juegos que tienen un mayor nivel de complejidad que requieren para poder tener éxito en el juego, para poder entender las reglas, para poder entender las dinámicas, que estemos muy concentrados, muy atentos, muy pendientes de lo que pasa, valorando diferentes factores, ¿no? Y diferentes aspectos del juego, con lo cual esos juegos nos están entrenando y nos están ayudando, ¿no? A focalizarnos, a mantener la concentración. Cuando además los contenidos de ese juego, con lo que estamos trabajando, son los contenidos de nuestra asignatura, que al final es lo que hace la gamificación, ¿no? La gamificación, por definición, es el uso de los elementos del juego y las técnicas de diseño de juegos en contextos no lúdicos, como puede ser la educación, por ejemplo, ¿no? Pues claro, si nosotros, que es la diferencia, digamos, con lo que sería el aprendizaje basado en juegos, ¿no? O utilizar un juego directamente que, como tú bien has dicho, pues tiene el objetivo lúdico y nosotros lo estamos usando como un recurso, ¿no? Pero si de lo que estamos hablando es de una actividad gamificada, que ha sido diseñada de forma integral, para incorporar elementos del juego en nuestro contexto, en nuestra asignatura, claro, eso se potencia, ¿no? Porque ese grado de interés, de concentración, de estar pendiente de los elementos del juego es al mismo tiempo una concentración y un interés hacia esos contenidos históricos o didácticos que a nosotros nos interesa fomentar, ¿no? Entonces, claro, eso es muy... Entonces, tienes en tus manos ahora, como autor de la tesis sobre gamificación que estás realizando, digamos, la gallina de los huevos de oro, una cosa que puede eh, modificar, no en tu caso solo, sino en general, la manera de educar. Pero me estoy imaginando, volviendo a un proceso histórico, no sé, el doctor Fleming, que acaba de descubrir la penicilina, lo que nadie le cree que aquello es la penicilina. Digamos, esta metáfora hacia dónde me lleva. Hombre, porque si tú vas a una clase de cuarto de eso y les dices que vamos a aprender jugando en un videojuego, a los alumnos los tienes ya ganados de entrada. Pero no sé yo si tendrías al profesor igualmente ganado de entrada, ¿no? Porque viene de otro mundo
no siempre tienen buena prensa los videojuegos, que si la violencia, que si este tipo de cosas. ¿Cómo lo ves tú esa situación que le ha tocado ir a centros y explicarles? Bueno, a mí me gusta insistir mucho y siempre, casi siempre empiezo con esto, que la gamificación no es una receta mágica, ¿eh? Ni es una solución para todos los problemas, ni de repente aplicando gamificación ya vamos a conseguir que los alumnos aprendan todo y estén súper motivados y vamos a solucionar todos los problemas, ¿eh? La gamificación pues es una herramienta más que de momento los que nos dedicamos a investigar con ella de una manera científica y de una manera académica estamos viendo que tiene buenos resultados, pero no debe de entenderse nunca como una solución mágica, ¿eh? Y además es algo que lleva mucho trabajo, o sea, convertir un contenido en un contenido gamificado, quien quiera hacerlo tiene que tener muy claro que va a requerir mucho más esfuerzo y mucho más trabajo del que llevaría a dar una clase de forma convencional o utilizando un libro de texto. Eso hay que tenerlo claro. Es duro y es costoso, pero los resultados, o al menos desde mi punto de vista, compensan ese trabajo. Entonces, sobre lo que nos dices de venderlo, ¿no? Diríamos, pues exactamente es lo que tú comentas. Entre los alumnos, sobre todo los de secundaria, que son con los que yo he tenido más contacto, es muy fácil porque todos estos elementos de juego para ellos son un referente cultural, casi. O sea, cuesta muy poco explicarles lo que es subir un nivel, ¿no? Ganar un punto de experiencia o desbloquear un logro, porque quien más, quien menos, pues han crecido pues jugando a videojuegos o con aplicaciones móviles o conocen el Fortnite o el Among Us, ¿no? O lo que sea. Entonces, tienen todos estos conceptos eh, muy asimilados porque también muchas de las aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día para muchas cosas, no sé, se me ocurre por ejemplo Duolingo para aprender idiomas o cosas así, ya están gamificadas, ¿no? Ya incorporan elementos de juego, ¿no? Están viendo que en la misma gasolinera te dan puntos, ¿no? Por hacer por repostar allí, etcétera. Entonces son una serie de elementos con los que están familiarizados. Cuesta un poco más con los mayores, diríamos, ¿no? Con los claustros, con los profesores, porque es verdad que todavía hay muchos prejuicios y mucha leyenda negra, ¿no? Alrededor del tema del juego, de los juegos, de los videojuegos, etcétera. Y yo creo que esto nos tenemos un poco que desempolvar de todo esto, ¿no? Liberar de todos estos prejuicios, de todo este ya, pero es que jugar es perder el tiempo, o aquí no vienen a jugar, aquí no vienen a divertirse, ¿no? Toda esta concepción que tenemos del juego como algo inútil o como algo negativo o como algo infantil, que de alguna manera cuando llegamos a la edad adulta nos tenemos que olvidar porque no es productivo, ¿no? Parece que todo en la vida tenga que ser productivo y que además no es lo mismo no ser productivo con ser una pérdida de tiempo. Pero Bueno, es que, bueno, perdona, una cosa es ser productivo económicamente y otra cosa es ser productivo. Es decir, que a lo mejor resulta que si tú mejoras las relaciones con tus compañeros, estás produciendo felicidad y calidad de aunque vida, no estés ¿no? produciendo dinero, claro. Totalmente, totalmente, aunque vivimos en una sociedad y en un sistema que tiende a valorar mucho las cosas en la producción que tiene a nivel económico y material, ¿no? Que también es quizás otra cosa de las que deberíamos de desempolvarnos. Entonces, aún así, yo creo que últimamente, en los últimos años, la cosa está cambiando bastante. Cada vez hay más gente que está tomándose esto en serio y desde la universidad, desde el mundo académico, o dedicándose a estudiar y a dignificar, ¿no? Y a darle un valor a los game studies y a todo lo que tiene que ver con los videojuegos y con el uso de videojuegos en diferentes ámbitos y también muchas iniciativas de profesores de secundaria o de primaria que tienen ganas de innovar, que tienen ganas de hacer, de conseguir resultados diferentes, haciendo las cosas de forma diferente y que se atreven a esto, ¿no? Entonces yo creo que sí, Yo veo todavía que cuesta, hay, pero cada vez menos. yo veo, sobre todo en primaria, digamos, un despunte espectacular de gamificación, ¿eh? Es decir, en secundaria existe, pero creo que no tan masivo. Quizá porque en primaria el juego fue una parte más evidente de la formación de los chicos, pero bueno, yo creo que quizá, bueno, y sobre todo a raíz de las redes sociales, que estamos muy acostumbrados a las polémicas de cuñado,
de grandes extremos, ¿no? De cualquier tiempo pasado fue mejor o solo podremos arreglar el mundo cambiándolo todo, ¿no? Y nos atrincheramos en dos posturas que probablemente todo no está correcto ni en un lado ni en el otro, ¿no? Si cualquier tiempo pasado fue mejor, el resultado del tiempo pasado es el tiempo presente, que no es muy bueno. Y si solo con las herramientas de futuro vamos a arreglarlo, pues a lo mejor deberíamos recuperar algunas cosas. Yo creo que los que nos dedicamos a esto y os dedicáis a esto, tenemos que hacer un esfuerzo de marketing, ¿no? Es decir, de explicar cuáles son las necesidades que pueden ser cubiertas, ¿vale? Con este tipo de actividades, ¿no? Porque eh, yo creo que eso no se ha hecho, entre otras cosas, porque bastante faena tenéis que no hacer juegos, conocer no sé qué, como para... Pero que la faena de divulgación es muy importante en este sentido, ¿no te parece? Claro, es fundamental. Por eso yo estoy muy contento y agradezco mucho que en los últimos años se estén realizando cada vez más congresos y encuentros y eventos para poner en común a la gente que estamos trabajando en esto, que estamos estudiando sobre esto y se hacen publicaciones, se hacen ponencias, hacemos contacto entre nosotros, ¿no? Y cada vez le estamos intentando dar un mayor peso y una mayor promoción, digamos, a todo esto que se está haciendo para intentar llegar al mayor número de gente posible. Claro. Ligado un poco con esto, y a raíz digamos, de bibliografía importante sobre el tema, los teóricos destacan que, claro, lo que buscan los chicos es un mundo como el de los juegos, y sobre todo en contraposición con el mundo que tiene, que no es nada parecido al de los juegos, que es un futuro bastante incierto, que es una gran cantidad de paro, una realidad material bastante jorobada. Claro, cualquier opción que les permita vivir en un mundo ideal es interesante. Porque claro, la alternativa que no jueguen es que vivan la realidad y no sé si no sé yo si eso es positivo. Cómo lo ves? Sí, sí, bueno, esto es una idea que desarrolla Jane McGonigal en un libro súper inspirador que se llama Reality is Broken. Me parece que en castellano no está, que solo está en inglés. Es un libro de 2012. Y ella lo que plantea es que hemos llegado a un punto en la sociedad y en el desarrollo técnico de los juegos en las cuales pues los jóvenes están pasando cada vez más horas jugando a juegos, pero también los juegos han llegado a un nivel de desarrollo en el cual les pueden ofrecer a esos jóvenes cosas muy interesantes, ¿no? Cosas que ellos buscan, ¿no? Y que ellos necesitan y que les ayudan a sentirse mejor, ¿no? Cosas... Ella, por ejemplo, pone el ejemplo de los juegos online multijugador como World of Warcraft, ¿no? En el que no se trata solamente de superar los desafíos que sea, sino en el cual tú adquieres un compromiso con un personaje al cual vas mejorando a lo largo del tiempo, formas comunidades con otros jugadores, os organizáis a nivel de estrategias, de recursos, etcétera, ¿no? Les da una capacidad de sentirse útiles, de sentirse importantes, de sentirse capaces, ¿no? De sentirse respaldados por la comunidad y les tiene que ofrecer, les ofrecen los juegos cosas que su realidad cotidiana no les ofrece, que no puede competir con ello, ¿no? Es lo que ella en el título del libro dice, ¿no? Que la realidad está rota, ¿no? El reality is broken. Entonces ella plantea que en esta situación ve dos perspectivas posibles. O bien que la gente cada vez nos volvamos más alienada y estemos más dentro de los juegos y nos vayamos separando de la realidad, o bien que consigamos de alguna manera transportar a la realidad esas experiencias o esas propuestas tan interesantes que nos dan los juegos. Entonces, ¿cómo podemos hacer la realidad un poquito más como los juegos? Pues a través de lo que es la gamificación, ¿no? A través de incorporar lo que es guay, lo que mola de los juegos en nuestro entorno real, ¿no? En nuestros contextos reales, en el aprendizaje, en el deporte, en la salud, ¿no?
convertir un poquito más en juegos las cosas de nuestra realidad cotidiana, ¿no? Y eso al final es lo que persigue y es lo que hace la gamificación. Bueno, ahora acabamos la primera parte de la entrevista y te dejo en manos de Damarcus, que te va a hacer otro tipo de preguntas. Lo primero que quería preguntarte, Dani, era en relación un poco a lo que hablabais, ¿no? Más allá de que la sociedad sea muy utilitarista y que valore la gamificación o la no gamificación en relación a los resultados materiales y todo esto, ¿no crees que quizá incluso en esa propia lógica sigue siendo útil? Porque la gamificación se usa en el mundo de la empresa. La gamificación se usa en el mundo de la formación dentro de las empresas. Es decir, que incluso en esa lógica es útil. ¿Qué opinas al respecto? Completamente, y además hay muchos ejemplos y mucha bibliografía y cada vez más estudios que se están haciendo. No es una cuestión de evidencia científica, es una cuestión, como te decía antes, un poco de mentalidad, de prejuicios y de romper un poco con estas ideas preestablecidas. Es un poco como el tema de la violencia con los videojuegos. O sea, científicamente se han realizado diferentes estudios y nunca jamás se ha podido relacionar que jugar a un videojuego de contenido violento te haga una persona más violenta. No hay prueba ni evidencia científica de ello, ¿no? Porque, bueno, pues porque las personas, los elementos violentos que encontramos en un juego no los asimilamos como algo real, ¿no? Eso sería como decir que ver una película violenta te hace violento, o que, etcétera, ¿no? Entonces, esa diferenciación entre la realidad y la ficción, pues está demostradísima. Y sin embargo, yo estoy seguro que es una idea que sigue todavía, que cuesta un poquito de sacar, ¿no? Imagínate yo que soy jugador de rol, las explicaciones que tuve que dar de adolescente a mis padres, ¿no? En los 90, explicándoles Jugando a aquelarre. y que yo mismo había diseñado un juego de rol, ¿no? Imagínate. Entonces, es un poco una cuestión de mentalidad que afortunadamente tenemos herramientas y bibliografía, ¿no? Como para por lo menos ponerla sobre la mesa y decir, mira, estamos haciendo esto, está funcionando, está dando buenos resultados, y también compáralo con lo que tienes hasta ahora, ¿no? Eh, Esto te parece mal, pero la alternativa que tienes ahora, o sea, el libro de texto, la clase magistral, etcétera, ¿qué resultados te está dando, ¿no? Y si merece la pena o no, que probemos a hacer cosas diferentes, a ver qué tal. Poniéndonos un pelín más serios, volvamos al tema de tu tesis, que nos parece muy interesante. Tenemos entendido que la presentas en principio alrededor a final de este año. Veremos. En esa tesis, ¿no? Gira en torno a un videojuego que has desarrollado que tiene que ver con la industrialización. Nos comentaste en su momento que ese videojuego se había probado, testeado en los centros de secundaria. ¿Podrías explicarnos un poco en torno a qué gira tu tesis, cuál es la hipótesis y un poco cómo te está yendo? Vale, pues mira, mi tesis la comencé en el año 2017 y gira en torno a lo que es la gamificación, o sea, el uso de elementos de juego y de juego en el contexto de la educación, y también con la tecnología de realidad virtual, que es otro ámbito pues, que me interesaba y sobre el que he estado estudiando y he estado trabajando. Básicamente lo que hemos hecho a lo largo de estos años ha sido crear un videojuego de realidad virtual con una intención educativa, o sea, sería un serious game, que lo que hace es transportar a los alumnos de secundaria al momento de la industrialización, ¿no? Es un poco, bueno, hablo por mí, ¿no? Pero yo creo que es un poco el sueño o la aspiración de todo historiador, ¿no? Que es poder transportarte tú o transportar a tus alumnos a una época pretérita que de otra manera sería imposible, ¿no? Y que lo vieran, que se sintieran que están allí, ¿no? Como si realmente hubieran viajado en el tiempo.
Entonces hemos intentado conseguir esto a través de la recreación en 3 dimensiones de un entorno propio de la industrialización, con unos elementos de juego, en los cuales pues hay una narrativa, ellos tienen que avanzar, tienen que interactuar con una serie de personajes, tienen que resolver una serie de puzzles, de dificultades que se encuentran ahí dentro, y tienen que completar lo que es una secuencia de juego que dura aproximadamente unos 15-20 minutos. Entonces, bueno, sobre todo los 3 factores que estamos o que hemos estado observando con esta herramienta, con este recurso, que la intención es que sirva como un complemento didáctico, ¿eh? No es que sustituya a lo que sería la clase normal o la forma convencional de impartir la asignatura, sino que es un complemento, ¿no? Ha habido algunos grupos que hemos observado en los que hemos utilizado el juego y otros en los que no, también para ver las diferencias que se producen. Y sobre todo nos estamos fijando en temas de motivación, por un lado, si el uso de este recurso resulta más interesante, genera más motivación hacia la asignatura, etcétera. Por otro lado, si influye en los aprendizajes adquiridos, si el hecho de haber jugado el juego, de haber estado en ese entorno, de haber hablado con personajes de esa época, etcétera, produce que tengan un aprendizaje más profundo sobre ese periodo, sobre esos contenidos, del que tendrían pues simplemente con el libro de texto o simplemente viendo un documental, etcétera. Y por último, queremos fijarnos también en una circunstancia que se produce cuando utilizamos realidad virtual, ¿no? Que es la sensación de presencia, que es el hecho de que a nivel sensorial, digamos, a nivel de nuestro cerebro, el lugar en el que estamos, bueno, depende de muchos factores, de la tecnología que usamos, del nivel de realismo, del grado de aislamiento que tengamos con el mundo real. Hay muchos factores que entran en juego, pero a veces cuando estamos en un entorno de realidad virtual, lo que se produce es que nuestro cerebro, digamos, que almacena esa información o interpreta ese recuerdo como un sitio en el que hemos estado de verdad. No como algo que hemos visto, como si lo viéramos ¿Y en una cómo, fotografía. cómo influye eso en el aprendizaje? Claro, eso, para explicarlo de una manera sencilla, podríamos decir que se almacena en un espacio diferente del cerebro, ¿no? Y que por lo tanto es un recuerdo más vívido, más profundo, más persistente, ¿no? Y que por lo tanto creemos, o al menos la teoría que tenemos, la hipótesis que tenemos es que eso hace que ese aprendizaje pues sea más significativo, ¿no? Para el estudiante. Se han hecho otros experimentos en el ámbito de la psicología, ¿no? Por ejemplo, recreando situaciones, pues no lo sé, ¿no? Situaciones de abuso o situaciones, etcétera, también con realidad virtual, ¿no? Para ver si la gente reacciona de la misma manera que reaccionaría en un entorno real, y los resultados que han ido saliendo pues son bastante favorables, bastante alentadores. En relación a la pregunta esta de la tesis, ¿qué papel crees que juega hoy, en el año 2021, la universidad en la investigación de estas nuevas aplicaciones didácticas con la gamificación? ¿Crees que aparte de la universidad también quizá hay otros ámbitos, como en las grandes desarrolladoras de videojuegos que trabajan estos temas? ¿Cuál es tu visión? Claro, yo creo que el papel de la universidad y de las universidades es fundamental, es clave, ¿no? Para mí ha sido todo, ¿no? Yo he podido estudiar todo esto, yo he podido trabajar todo esto gracias al apoyo de la universidad y del grupo de investigación, ¿no? Que me ha dado recursos y que me ha dado infraestructura, etcétera, ¿no? Es verdad que las empresas, bueno, pues al final son empresas y se implican en la medida en la que ven una manera de recuperar, ¿no? De que les vuelva esa colaboración, ¿no? Yo, por ejemplo, para realizar mi tesis doctoral entré en contacto con diversas empresas tecnológicas del sector para ver si querían participar, ¿no? Si querían sponsorizar lo que era toda la investigación, proporcionarnos material, etcétera, y no tuve mucho éxito, ¿no? Seguramente porque era una investigación pequeña, pero sí que me consta que las empresas, sobre todo las más grandes, están intentando recoger todo esto y están haciendo iniciativas muy focalizadas a la educación, ¿no?
Pero el papel de la universidad es clave y en nuestro grupo de investigación pues estamos constantemente en contacto con profesorado de secundaria, ¿no? Con gente que tiene iniciativa, que tiene ideas, e intentamos reunirlos, hacer equipos de trabajo, ¿no? Darles un poco lo que a lo mejor les falta para lanzarse, ¿no? Esa infraestructura, ese conocimiento o ese simplemente ponerse en contacto entre ellos y establecer estos vínculos, ¿no? Al final la idea es esta idea de transferencia, que lo que hacemos y lo que investigamos en la universidad pueda tener al final una aplicación en la sociedad, ¿no? Que es para lo Y que lo hacemos. otra de las preguntas que quería hacerte es, claro, para hacer tu tesis, te has tenido que documentar, ver quién está investigando en otros lugares, quién está planteando investigaciones parecidas a la tuya. ¿Podrías darnos algunas referencias? Porque, como siempre explicamos, nuestra audiencia siempre nos pide referencias. Referencias en el sentido de, ¿hay algún otro investigador? ¿Hay alguna bibliografía que recomendarías? Em, Tú mismo. Vale. Bueno, para mí ha sido muy inspirador y muy motivador el trabajo de Inma Marín. La he mencionado antes. Inma Marín es una empresaria de aquí de Barcelona que lleva mucho tiempo con una empresa de asesoría y de consultoría en temas de gamificación, tanto a empresas como a organismos públicos, etcétera. Y ha escrito diversos libros y bueno, hace conferencias, etcétera. Y yo he aprendido mucho de ella, ¿no? Hace poco su último libro, creo que es de 2017-18, o así, se llama Jugamos, de la editorial Paidós. Y es un libro que es muy introductorio, muy inicial para gente que quiere un poco situarse. Es muy conceptual en lo que significa el juego, ¿no? En lo que significa la actitud lúdica, porque también hemos de diferenciar lo que es el juego de los juegos, que en castellano cuesta un poco porque la palabra es la misma, pero por ejemplo en inglés tienen la palabra play para hablar de lo que es jugar, del juego así en general, y game, ¿no? O games para referirse a los juegos, ¿no? Mientras que si nosotros estamos jugando un partido de fútbol o estamos echando una partida al Catán, lo que estamos haciendo, ahí el juego es una actividad, ¿no? Pues Inma Marín, por ejemplo, hace mucho hincapié en el concepto de juego como actitud, como forma de entender la vida, ¿no? De tomarse las cosas, o sea, más como una mentalidad casi, ¿no? Que es una cosa que además no es exclusiva de los seres humanos, ¿no? Los animales, todo el resto de animales pues también juegan para practicar conductas, ¿no? Conductas de caza, conductas de cortejo, etcétera. Tienen incluso, con los perros mismos lo vemos, ¿no? Tienen incluso actitudes gestuales y corporales que avisan y que indican que están como en modo de juego, que lo que están haciendo, ¿no? Que si te saltan encima, te muerden, etcétera, pues que no va en serio, ¿no? Que están como jugando. Y, y es un poco esta actitud, ¿no? Lo que ella llama de ponerse en modo juego. Entonces es una autora de referencia para mí. También, bueno, a nivel de lo que es diseño, ya no tanto conceptos de juego, sino, muy bien, vamos a ponernos a trabajar, ¿no? Vamos a coger como si fuera la caja de herramientas. Nos dice la definición, aplicar elementos de juego en entornos o en contextos no lúdicos. Vale, pero esos elementos de juego, ¿no? ¿Cuáles son? Un libro también al que recurro mucho, que les hablo mucho a mis alumnos, es el de Werbach y Hunter, que en inglés se llama For the Win. Este sí que está en castellano y se llama Gamificación. Es un libro muy breve, pero muy útil en cuanto que nos presenta los elementos de juego que ellos clasifican en tres categorías, ¿no? Que son las dinámicas, las mecánicas y los componentes. Entonces te explican, ¿no? Por qué han hecho esta categorización, cuál es el uso de cada uno de ellos, qué interrelaciones, ¿no? Qué nivel de abstracción hay entre cada uno de ellos, etcétera. Y te da muchas herramientas como para que seas capaz de identificar elementos de juego y poder seleccionarlos para incorporarlos cuando tú tienes que hacer un diseño, ¿no? O por ejemplo también en la misma línea está el trabajo de Yukai Chou, que ha diseñado también un framework que se llama Octalysis, en el que él identifica
lo que digamos que serían 8 impulsores o 8 motivadores de la conducta humana, ¿no? Las 8 cosas que nos hacen pues volcarnos en una actividad o, o querer, ¿no? Que nos animan a hacer algo. Y bueno, y los clásicos, no sé, pues Cal Cap, por ejemplo, ¿no? La propia Jane McGonigal, pues son algunos de los autores que yo recomendaría. Enlazando con esto último, esto que dices, y también un poco creo que ha salido antes, me gustaría detenerme en el trabajo de este libro y me gustaría, si te parece bien, yo tengo aquí apuntadas unas frases que nos las explicaras un poco para toda aquella gente que quiere entender cuál es el cambio de paradigma con la gamificación. En ese sentido, la primera reflexión que se hace en este libro, hay una afirmación que resulta bastante curiosa, que viene a decir que lo contrario de jugar no es trabajar, sino la depresión. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí. Esa frase en realidad no es de Jane McGonigal, ella la cita, pero esa frase es de Brian Sutton Smith en un libro clásico que se llama Ambiguity of Play. Y él lo que viene la reflexión que viene a hacer es que si tú te fijas en la definición de depresión, ¿no? Que es un estado en el que tú estás que no tienes ganas de hacer nada, ¿no? Que no te sientes capaz, que no te sientes con fuerza, etcétera. Si tú a esa definición digamos que la inviertes, ¿no? Le das la vuelta y la describes como un estado en el que lo que quieres es hacer cosas, te sientes capaz, te sientes competente, te sientes animado, quieres estar con otros, a él le encaja esa descripción bastante en lo que es el juego, ¿no? Entonces él plantearía un poco que lo que nosotros sentimos cuando estamos en esa actitud de juego, en ese modo juego, podría ser el sentimiento opuesto, ¿no? Antagónico a lo que sería la depresión. Y McGonigal pues lo recoge en este libro. Otra de las afirmaciones que sale en el libro, que también me ha llamado mucho la atención, es que la diversión en los juegos viene con la maestría. Que la diversión en los juegos viene por la maestría. Pero que en los juegos el aprendizaje es como una droga. Claro, los juegos están diseñados de manera que siempre intentan equilibrar el nivel de pericia que tú tienes con el nivel de dificultad que el juego te plantea. Esto consigue que tú entres en un estado que algunos autores han llamado estado de flujo, ¿no? Que es lo que te pasa cuando estás súper concentrado en una tarea que no te das cuenta y de repente llevas 3 horas, ¿no? Y se te ha pasado el tiempo volando, ¿no? Y es que claro, el reto que te plantea el juego siempre es un poquito superior al nivel de destreza que tú tienes. Entonces estás intentando superarlo. Un juego que está bien diseñado va actualizando eso. Y a medida que tú te vuelves mejor en el juego también se vuelve un poquito más difícil para mantenerte enganchado, ¿no? Hasta un punto en el que tú, el objetivo final que tienes es dominar ese juego. Entonces tú quieres seguir jugando, quieres cada vez, te vas sintiendo, además tienes un refuerzo positivo, tú te vas sintiendo competente, te vas sintiendo capaz, estás superando esos desafíos, si fallas puedes volverlo a intentar. O sea, son toda una serie de sensaciones y de feedback, ¿no? De retroacción, que es muy difícil encontrar en la vida cotidiana, ¿no? Lo que hablábamos antes y que los juegos nos proporcionan, ¿no? Esa capacidad de ser competente, incluso si es un juego social, ¿no? De compartirlo con otros. Y bueno, hablando de esto, perdona, me recuerda a la última entrevista que hicimos, que fue a las de Entre Profes, Patricia Escabias, cuando le preguntamos acerca qué era para ella el mundo de los videojuegos y cómo le había servido a ella para aprender en la vida. Los investigadores que entrevistaron a más de 3.000 jóvenes, si no tengo mal entendido, a ver cómo les afectaba esa capacidad de jugar o el aprendizaje que obtenían en el juego en ese ámbito social. Y me recuerda lo que decía ella, porque ella decía que al jugar a videojuegos, entiendo que especialmente multiplayer masivos, le había servido para un aprendizaje social muy importante. Y en el estudio dentro del libro comenta
que de esos 3.000 jóvenes que estudiaron, que entrevistaron, se dieron cuenta que eso luego lo llevaban a la vida real y que luego eran más cooperativos y ayudaban más a sus familias, a sus vecinos, en la vida en general, a su gente cercana. ¿No crees que eso también sirve como para desmitificar todo lo que hablábamos antes de la mala fama que a veces tienen los videojuegos? Claro, bueno, al final estamos entrenando habilidades y nos estamos poniendo a prueba. Una de las frases que dice también Jay McGonigal en el libro, no sé si la habías seleccionado, es que los juegos son retos que nos ponemos voluntariamente, ¿no? Son cosas que por propia voluntad vamos hacia una actividad que nos va a desafiar. Lo que hablabais al principio de la motivación intrínseca, ¿no? Exacto, que nos va a poner algo que supone un reto para nosotros y que vamos a intentar superarlo, ¿no? Y lo hacemos voluntariamente por lo que nos produce en nuestro cerebro, ¿no? Por la satisfacción de poderlo superar, por la capacidad social de compartirlo con otros, de sentirnos que dominamos, ¿no? Y todo eso al final son aprendizajes y son entrenamientos que son muy útiles para nosotros y que además son facilitadores del aprendizaje. Los juegos tienen una serie de características que facilitan el aprendizaje, que ayudan a crear un mejor clima de aprendizaje o un mejor clima en el aula, ¿no? Cuestiones como el hecho de que eliminan jerarquías, por decirlo de alguna manera, de que nos igualan, ¿no? Nosotros cuando jugamos un juego, en principio, todos jugamos con las mismas reglas y todos tenemos las mismas posibilidades de ganar. Da igual de qué perfil socioeconómico seamos, da igual que seamos el profe, el alumno, el jefe, el cap de departamento, el rector de la universidad, ¿vale? Ante un juego se supone que si jugamos con las mismas reglas, todos somos iguales, ¿no? Todos podemos ganar, todos podemos ser competentes, ¿no? Es esa sensación un poco de círculo mágico que describía Huizinga en otro libro clásico, ¿no? En el Homo Ludens, de que un poco lo que pasa dentro del juego pasa como suspende por un momento la realidad que queda fuera, y mientras estamos jugando, mientras estamos inmersos en el juego, solo tiene valor la realidad y el contexto que se ha creado en ese juego, ¿no? Y el significado que tienen las cosas dentro de ese juego, que fuera de ese círculo mágico, de esa burbuja, es completamente diferente. Ahora me gustaría avanzar un poco hacia proyectos que tú has realizado. Me gustaría empezar por un proyecto que realizaste hace un tiempo, creo que junto a Nuria Gil y Carlos Aguilar, en la elaboración de un videojuego que se llama The Maze, entiendo, que era un proyecto en el que hablabas de la gamificación en el concepto de la identidad. ¿Nos puedes explicar un poco cómo fue este proyecto? Bueno, The Maze The Maze en realidad es un libro, es una unidad didáctica que dentro del grupo DJX desarrollamos vinculados a un proyecto I+D que nos concedieron y que ya terminó, y que trataba sobre, bueno, entre otras cosas, era un proyecto coordinado con diferentes universidades y, entre otras cosas, trataba sobre el desarrollo de una serie de materiales didácticos innovadores. O sea, unos materiales que se pudieran llevar al aula para tratar diferentes asignaturas desde un punto de vista diferente, ¿no? Se hicieron 5 en total, y uno de ellos, en el que yo participé, es The Maze, y estaba basado en la gamificación, ¿no? Trabajé junto con Judith Sabido también y con Josué Molina. Y lo que hicimos es plantear, es una unidad didáctica muy singular porque originalmente estaba pensada para la asignatura de filosofía, aunque también podía trabajarse desde cuestiones de valores o desde las ciencias sociales, porque giraba en torno al tema de la identidad, ¿no? de lo que nos hace reconocernos con una determinada identidad, o lo que nos hace sentirnos diferentes de otros, ¿no? O si definimos nuestra identidad en contraposición al otro, todo ese tipo de conceptos. Y es un viaje, es un libro que fue creado basándose en elementos de juego, ¿no? Hay una narrativa, las actividades están planteadas como retos, como quest, ¿no? Te dan puntos de experiencia si las superas, etcétera. Y es un viaje a través de un laberinto, que en realidad es el laberinto de nuestra mente, ¿no? El laberinto de nuestra identidad, pero que lo que es el libro en sí pasa por 3 momentos históricos diferentes, trabaja la identidad en esos 3 momentos,
El primero se centra en el choque cultural que hubo a finales del Imperio Romano entre los ciudadanos romanos y los pueblos bárbaros, ¿no? Que empezaron a incorporarse. Eh, la segunda parte se centra en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, de toda la ideología de la supremacía de la raza aria, etcétera, el tema del holocausto, de los campos de concentración, etcétera, ¿no? Y como también ahí la identidad tuvo un peso importante. Y la tercera parte del libro, que es un poco la que yo tuve más mano, ¿no? La que más decidí yo, es muy interesante porque hace un salto al futuro y trata el tema de la identidad a través de la literatura de ciencia ficción. O sea, presenta pues novelas como 1984, ¿no? Un mundo feliz, Yo Robot, ¿no? Cómics como V de Vendetta, incluso se habla de los X-Men, ¿no? De los mutantes. Entonces, trabaja lo que es eso, ¿no? El ser diferente a través de la literatura de ciencia ficción, que es un tema que se ha tratado muchísimo, ¿no? Cosas como Yo Robot, ¿no? Los androides, hasta qué punto son personas o tienen derechos, etcétera, ¿no? Y lo trabajamos así. Aquí debajo dejaremos en la descripción un enlace para que quien quiera saber un poco más de Maze, que parece un proyecto muy interesante. Está disponible para descargar en PDF, de Maze, y el resto de las unidades didácticas están en la página web del grupo DIGEX, se pueden descargar. Lo dejaremos aquí, el enlace aquí abajo. Y ahora me gustaría hablar por tu proyecto más reciente, ¿no? Háblanos un poquito de este nuevo proyecto de Seventh Book. Pues mira, Seven Book es una propuesta que tengo la suerte de coordinar, de dirigir, y que hemos desarrollado un grupo de profesores de universidad en colaboración con profesionales del sector del videojuego. Y bueno, la presentamos a un proyecto europeo que se llama MedGames, que está organizado por el NICBC Med y que abarca 5 países. Y que tiene como intención utilizar estrategias de gamificación para fomentar el turismo en diferentes ciudades de Europa, ¿no? Cada una en uno de los países que participan. Entonces, en el caso de España era Vilanova y la Geltrú, la tenemos aquí cerquita. Y bueno, pedían propuestas para eso, para dinamizar turísticamente la ciudad, utilizando el juego, utilizando la gamificación. Se podían presentar propuestas analógicas, propuestas digitales, siempre y cuando estuvieran basadas en el juego. Entonces, bueno, preparamos esta propuesta, la presentamos y tuvimos la suerte de ser una de las seleccionadas, de ganar esta convocatoria, y nos han dado una financiación para desarrollar este proyecto, que lo que es una aplicación móvil, o sea, es un videojuego de base tecnológica que se juega desde el teléfono, y es una narración interactiva. Es un poco como estos libros que había de Elige tu propia aventura, no sé si los conocéis, que tanto. ibas leyendo y llegado a un determinado punto te pedía una decisión, ¿no? Si quieres ir por aquí, ves a la página tal, si quieres ir por aquí. Bueno, pues hemos traspasado eso a lo que es el teléfono móvil y le hemos dado un toque visual, un toque de juego. O sea, no es puro texto, sino que es una narración que combina imágenes. Tenemos un artista que se está encargando de las ilustraciones y que está haciendo un trabajo increíble. Y a través de una historia que hemos planteado, es una historia noir, es como una especie de historia pulp, de detectives, ¿no? De sociedades secretas, etcétera. Lo que te lleva es a introducirte en la historia de la ciudad de Vilanova y la Geltrú a través de uno de sus personajes históricos célebres más famosos, como es Víctor Balaguer, y a investigar sobre su pasado y sobre ese séptimo libro, que no quiero contar mucho porque todavía está en fase de desarrollo, pero bueno. Veo que generando hype, Sí. Y bueno, la virtud que tiene es que es una historia en la que para avanzar en ella necesitas interactuar con el entorno real de la ciudad. A través de geolocalización y de realidad aumentada, etcétera, hay una serie de momentos en la historia en los cuales tú necesitas estar físicamente en Vilanova y la Geltrú, necesitas observar una determinada fachada, un determinado cuadro, ir por una determinada calle. Entonces, de esta manera
hace pues que a través de la historia, a través de ir siguiendo el curso de la narración, puedas visitar la ciudad y conocer los principales puntos, ¿no? Turísticos y bueno, los que al final la ciudad quería fomentar, ¿no? Entonces es un proyecto súper interesante en el que estoy trabajando con un equipo extraordinario y del que estoy muy orgulloso. Espero que para finales de año o así podamos lanzarlo y todos os animéis a probarlo y a venir a Vilanova a descubrir el misterio del séptimo libro. Muy bien. Cuando salga ya te traeremos aquí y lo veremos un poco in situ. La última pregunta que te quería hacer era acerca de... Tú formas parte de una red que se llama Ridivi, si mal no tengo entendido se dice así, que es la red española de la excelencia del I+D+I y la ciencia en los videojuegos. ¿Nos podrías contar un poco cómo nació esta red y cuáles son sus metas, para qué sirve? Bueno, Ridivi es una asociación, es un grupo del cual yo soy uno de los miembros más recientes. Quizá no soy el mejor indicado como para ser portavoz de ella. Quizá os interese la persona que está un poco al cargo de todo esto, es el doctor Antonio Fernández Leiva, de la Universidad de Málaga. Él es un poco el impulsor. Pero básicamente lo que pretende Ridivi es reunir, hacer una serie de eventos en los cuales pone en contacto a gente, sobre todo de las universidades, que está realizando investigación científica en ciencia en I+D, relacionada con el tema de los juegos y de los videojuegos. Y es extensivo a cualquier ámbito. Hay gente que es de informática, que son técnicos, hay gente que somos de ciencias sociales, gente desde un punto de vista más de la psicología o del arte. Siempre que haya algún tipo de investigación que tenga el juego como núcleo central, ¿no? Entonces, a través de estos eventos y de estas actividades hace que nos conozcamos, que estemos en contacto, y también es una red de comunicación. Tenemos un newsletter interno en el cual estamos enterados cuando se realizan congresos sobre este tema o cuando hay call for papers, ¿no? Cuando se va a publicar algún número de una revista temático sobre esto, ¿no? Entonces piden aportaciones a los miembros y tiene un poco esta intención de darle visibilidad, seriedad y dignidad, digamos, a este campo, a esta línea de investigación y ponernos en contacto a los que estamos investigando. Muy bien, ahora pasamos ya a la parte final, un poco más distendida, a lo que nosotros llamamos ronda rápida, que consiste en que yo te suelto una serie de conceptos y tú en 10-15 segundos, de forma sintáctica, tienes que responder. ¿Vale? ¿Te parece bien? Muy bien. Empezaremos con el primer concepto, que es Classcraft. Uy, en 15 segundos quieres que te responda. Bueno, Classcraft te diría listo para usar. ¡Yeah! Es una plataforma de gamificación que viene lista y preparada nada más que para que la adaptes a tu asignatura. Bien. Siguiente concepto. Aprendiendo con videojuegos o aprender con videojuegos. Aprender con videojuegos o es una herramienta útil para el futuro de la educación. ¡Yeah! Siguiente concepto, tengo curiosidad personal. La vida del doctorando. Monástica. Ahora mismo para mí es trabajo y reclusión. Muy bien. The Maze. The Maze. The Maze, una propuesta muy singular para trabajar la identidad. ¡Yeah! The Seventh Book o Seventh Book. The Seventh Book sería un misterio que resolver. Y la última definición. Dani Hurtado. Dani Hurtado, pues un contador de historias. ¡Yeah! Vale, perfecto. Ahora pasamos a la parte final, que es el minuto de oro, donde te damos un minuto para que respondas a nuestra pregunta abierta, que es la siguiente. ¿Cómo debería ser una educación gamificada? Pues debería ser una cosa seria, una cosa rigurosa,
que partiera sobre todo de dos conceptos fundamentales. El primero, un objetivo claro y que tenga que ver con el cambio de conducta, con llevar a las personas hacia una conducta deseada por nosotros. Y el segundo serían los destinatarios. Tiene que estar diseñado teniendo muy en cuenta a quién va dirigida, quiénes son, su edad, su perfil, las cosas que le gustan, a qué se dedican o quiénes son estudiantes, son profesores. Eh, entonces, eso, un proceso serio, riguroso, bien centrado siempre en lo que es el objetivo y los destinatarios y que incluyera los elementos de juego apropiados para conseguir ese objetivo y sobre todo hecho con ilusión, con ilusión. Para conseguir que los demás se puedan divertir con lo que tú les estás proponiendo, tú tienes que divertirte diseñándolo y haciéndolo. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.